Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Tienen alguna duda de lo que llevamos viendo? Todo lo del virus del papiloma humano y lo que vimos el día de ayer sobre la prevención primaria que tiene que ver con la vacunación y la modificación en el estilo de vida, basándose en los factores de riesgo, etcétera, y lo que sugiere, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces voy a poner la presentación para continuar. Ustedes me dicen si la ven. ¿Sí? Ya, Doc. ¿La ven? No. Sí, doctor, sí se ve. Ya se Ok. ve. Ok. Entonces, miren, hay unas recomendaciones de la vacuna en general. Pero repito, hay que ver tipo de paciente, etcétera. Miren, en general se recomienda colocarlo a los 11 y 12 años, por eso es lo que platicábamos ayer, que se estaba colocando, o que las campañas que se han tratado de hacer en nuestro país es en quinto de primaria aproximadamente. Se puede colocar desde los 9 años y se dice que hasta los 26, pero como les comenté ayer, si una mujer rebasa los 26 años, y aunque ustedes no lo crean, no ha tenido relaciones sexuales, entonces se puede colocar, no nada más, pues ya tengo 27 o 28, entonces ya no estoy dentro de la edad y entonces pues ya no. Pero entonces lo ideal es que se coloque antes del inicio de relaciones sexuales. Tampoco quiere decir que si se coloca ya o ya cuando tengan vida sexual las mujeres pues ya no se puede colocar, no, pues tampoco, pero es lo ideal, ¿de acuerdo? ¿Qué posibles efectos secundarios puede haber? Pues puede haber irritación, y eso tiene que ver con dolor, tumefacción o eritema en la zona de colocación, aunque casi no ocurre. ¿Qué contraindicaciones? Pues obviamente si hay alergia o sensibilidad al aluminio y levaduras, antecedentes de discrasia sanguínea, y bueno, es lo que comentábamos, en realidad pues depende qué tipo de vacuna es la protección. Y lo que se habla es la protección cruzada. O sea, aunque por ejemplo el Gardasil sea específico, es la tetravalente para 6, 11, 16, 18, pues se habla de cierta protección contra algunos otros. Aunque bueno, pues ya vimos que son más de 200 subtipos y más o menos 40 tienen afinidad por el aparato genital femenino. Entonces, lo que comentábamos ayer, o sea, puede ser importante la vacuna, sí, pero no quiere decir que si se vacunan ya no van a tener al 100% o ya van a estar 100% seguras que nunca van a tener ningún problema secundario al virus del papiloma, pues es real. Y al revés, si no se ponen la vacuna, entonces seguro les va a pasar algo si tienen contacto con el virus del papiloma o producir alguna lesión precancerosa o algún condiloma o alguna lesión de bajo grado, pues tampoco, o sea, ese es el problema, porque decíamos que el problema de este virus es una infección que no nada más se necesita la presencia del virus, la persistencia del virus, y que lo más importante también es el sistema inmunológico de cada paciente. De ahí la cuestión del no fumar, del utilizar preservativo, del alimentarse bien, del comer, del dormir bien, del hacer ejercicio, de estar con un índice de masa corporal normal, de si tienen patologías de pues, corregirlas o trolarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también descartar otras infecciones de transmisión sexual que ya vimos. Ahora, vamos a hablar de la profilaxis secundaria y la prevención secundaria. Entonces, la modificación en el estilo de vida y la vacunación tiene que ver con prevención primaria.
Y prevención secundaria es lo que estábamos viendo de la citología, o sea, el cribado citológico, el famoso Papa Nicolau, de la colposcopía y la biopsia dirigida. Ahora, hablando del cribado citológico o de la citología, ya platicamos, actualmente solo se divide en dos: lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado, que no son todavía cáncer, ¿no? Entonces, las lesiones de bajo grado son las que antes se conocían como NIC1 o displasia leve, y las que son de alto grado es las que antes se conocían desde NIC2, NIC3 o displasia moderada y severa, y luego ya cáncer in situ o cáncer invasivo. Ahora, ¿cuándo hay que iniciar la citología? Según la Organización Mundial de la Salud, inclusive aquí en México, una vez que la mujer inicia vida sexual, hay que iniciar con la toma del Papa Nicolau. El Colegio Americano de Ginecología y la primera citología hay que hacerla 3 años después del comienzo de la actividad sexual o a los 21 años, lo que ocurre primero. Hay que hacer despistaje de infecciones de transmisión sexual y en cada consulta asesoramiento de métodos anticonceptivos. O sea, no nada más hablarles sobre las infecciones de transmisión sexual, también asesorarlas o ayudarles con respecto a los métodos anticonceptivos. Siempre hay que evaluar los trastornos, de cualquier trastorno de la menstruación, hay que encontrar la causa. Y ya vimos, puede ser un sangrado de origen o sea, orgánico, y un sangrado tipo disfuncional. Hay que asesorar sobre vacunas. Inclusive muchos pacientes o muchas parejas o muchas mujeres llegan principalmente preguntando sobre las vacunas. ¿Qué se las pueden colocar? ¿Cómo se las pueden colocar? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué precios tienen? Si determinada edad ya no es conveniente colocárselos, obviamente el costo, etc. Promover prácticas sexuales seguras, que lo comentábamos desde el día de ayer. Ahora, hasta los 30 años se puede hacer anual o bianual, según el Colegio Americano de Ginecología, repito. Y después se puede hacer cada 2 o 3 años si las últimas 2 o 3 citologías han salido normales. Si tiene 2 o 3, o sea, después de los 30 años, dicen el Colegio Americano, que si después de 2 o 3 citologías normales, se puede espaciar a cada 2 o 3 años, mientras la mujer no tenga ninguna sintomatología. Me refiero a alguna secreción anormal, infecciones vaginales de repetición, etcétera, etcétera. Sangrado postcoital, dispareunia, no sé, alguna cuestión así. Ahora, en mujeres que tienen riesgo alto, ahí sí se puede continuar la citología anual. Si la mujer ya no tiene útero, si ya tiene histerectomía, pero la razón por la que se realizó la histerectomía, o el momento de ya recibir esa, o el resultado de patología de esa histerectomía, fue una lesión de alto grado, o tenía una lesión de alto grado, aún sin útero y cervix, la citología o el cribado debe ser anual. En mujeres mayores de 65 años a 70, de bajo riesgo, que no tenga factores de riesgo, se puede dejar de hacer la citología. Luego nos llegan con unas abuelitas ya ahí en silla de ruedas, ahí las traen las hijas, ¿no? O el familiar ahí, unas abuelitas de 80 años, ya ni puede abrir las piernas y quieren que le hagamos un papá Nicolau porque su médico le dijo que teníamos que hacerlo y no tiene factores de riesgo. Ya, el chabuelita ya ni puede abrir las piernas, más le van a fracturar la pinche cadera de quererle hacer el papá Nicolau. O sea, ya déjenlas en paz, no chinguen. Pero bueno, mujeres mayores de 65 a 70 años, de bajo riesgo, ya se puede dejar de hacer papá Nicolau. Lo que no dejar de hacer es exploraciones ginecológicas anuales. El papá Nicolau se puede dejar de hacer, otro no. Ahora,
Hablando de las verrugas genitales o los famosos condilomas, que ya platicamos recordando, los subtipos más importantes ahí por muchos son el 6 y el 11, y que son, digamos, conocidos como de bajo riesgo, pues sí se ven feo estas. Y entonces, las consultas médicas anuales, más o menos 300,000 mujeres y hombres consultan por eso. 1% de estadounidenses sexualmente activos tienen este problema. Y aquí hay varios tipos de tratamientos, pueden ser farmacológicos y o quirúrgicos. Un tratamiento farmacológico son los compuestos quimiodestructivos, o sea, hablamos del ácido bicloracético y el ácido tricloroacético. Utilizado actualmente es el ácido tricloroacético. Desnaturaliza y precipita proteínas. Destruyen la mucosa y la piel afectadas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado colocándolos en los condilomas. Hay que tener mucho cuidado de no colocárselos en otro lugar. Va a destruir la piel o la mucosa donde se lo dan. Estos no se pueden utilizar adentro, o sea, en vagina, pues. Se utiliza mucho en vulva, en periné, puede en región perianal, pero con mucho cuidado. Pero no en vagina. Luego nos llegan con unas pinches quemaduras, o sea, horrible en vagina a los hospitales. Entonces, las sesiones generalmente son semanales, generalmente se colocan en lugares, pues que se saben colocar, generalmente, a veces se pueden colocar si se aprende bien y hay alguien que le ayude a la mujer, se pueden colocar intradomiciliarios, pero lo ideal es que no, sea en los lugares adecuados, es decir, la mayoría es en la clínica, en las clínicas de displasias de las instituciones, y entonces cuando ven las colas ahí de, como si fueran de tortillas, van las mujeres temprano a que les coloquen sus cremitas o el ácido tricloroacético, bien bonito en las clínicas de displasias. ¿Qué efectos o problemas puede tener? Obviamente, quemazón, dolor, formación de úlceras, pero repito, sobre todo en aquellas que no se colocan bien. Hay otros, como productos con podofilina. Estos ya saben, son de origen vegetal. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la división celular en la metafase y favorecen la apoptosis. Está también contraindicada en el cuello y en la mucosa vaginal. Repito, nos llegan con unas quemaduras químicas y con una cicatrización horrible y luego quedan con dispareunia durante toda su vida o inclusive sangrado poscoital. Y de los más utilizados actualmente son los inmunomoduladores. El famoso imiquimod, el nombre comercial original es el Aldara. Y este lo que hace es que funciona como modificador de la respuesta inmunitaria. Se puede aplicar durante 2 o 3 días en no consecutivos de la semana. También muchas veces acuden a las clínicas de displasia, lunes, miércoles y viernes, o si son 2 días, por ejemplo, martes y viernes, o lunes y jueves, cosas por el estilo, aplicarse la cremita. Pero esta sí muchas veces se puede utilizar en su domicilio, es mucho más fácil de colocar que el ácido tricloroacético. Pero volvemos a lo mismo, hay que tener cuidado con la colocación de este tipo de cremitas en algunos otros lugares. Obviamente se puede colocar al acostarse y lavar al levantarse. Puede tener una duración de hasta 16 semanas, pero créanme lo que si se utiliza bien, en la mitad de las semanas o menos, las verrugas ya no están o los condilomas ya no están. Obviamente no se utiliza mucho en mujeres que tienen condilomas múltiples o muchos condilomas o muy grandes. Obviamente en esas nos vamos directamente generalmente a lo quirúrgico. Si son únicos, en 2 o 3, si son pequeños, les va muy bien con este tipo de inmunomoduladores. Les va muy bien en ese porcentaje, hasta el 70% de las mujeres con condilomas les va muy bien con este tipo de cremitas. Pero el problema, sobre todo esta marca original, pues es el costo. Les decía yo que las ventajas, por ejemplo, que sean aplicadas por la paciente, y obviamente esto reduce el costo para las consultas de la paciente o en las instituciones, ¿no?
Y hay otro tipo de tratamientos como inyecciones intralesionales de interferón, pero bueno, esto es, digamos, mucho más costoso. Y bueno, lo que se hace muchas veces ante lesiones de alto grado, la famosa electrocoagulación o la crioterapia. Al lado izquierdo está esquematizado la crioterapia, en donde se hacen también una o dos o tres sesiones, pero generalmente con una, el chiste es congelar esa zona donde está la lesión, y el del lado derecho es la electrocoagulación. Y bueno, obviamente el cono cervical, que es ahí llevarnos la lesión, dando una salida térmica, y la que ya casi no se hace es la resección, o llamada cono frío. Es con bisturí, es bajo anestesia, es en quirófano, pero pues con el láser diatérmica realmente ahorita ya no se hace. Los métodos electroquirúrgicos que ya veíamos, pues son los más adecuados. Miren, ahí está el cono, ahí está el asa del lado izquierdo, y vamos quemando y cortando. Me acuerdo en la residencia lo ensayábamos en pechuga de pollo, y le poníamos el espejo, y entonces ahí ya después del lado derecho ya se ve cicatrizado. Obviamente lo que continúa sangrando se va quemando con, con la electrocoagulación. Pero debe de ser, o sea, no muy amplio, no más amplio de lo que la lesión tenga en realidad, tampoco tan profundo, porque si no puede haber lesiones y hay complicaciones graves secundarias, porque esto se hace en consulta, y con anestesia local. No sé si tengan alguna duda, mis doctores. Doctor, ¿y es verdad que puede haber papiloma como que no se manifieste externamente, pero que sí haya dado positivo? Sí, es lo que decíamos ayer. O sea, ustedes le hacen una mujer, fíjense, inclusive, repito, hay estudios en adolescentes donde más se sabe que a nivel mundial es donde más se adquiere el virus. Y han hecho estudios en adolescentes que inician o que ya iniciaron vida sexual, y se sorprenderían con el porcentaje de mujeres que ya salen positivas a algún subtipo del virus. Ahora, a esas mujeres, como vi, no hay que, o sea, ¿qué hay que hacer con esas mujeres? Fortalecer el sistema inmunológico. Si la chamaca está fumando, que deje de fumar. Si está maiciada, gordita, pues, que baje de peso. Si tiene alguna otra patología de anovulación, hay que corregírsela. Que se alimente bien, que haga ejercicio. Y generalmente, esas lesiones, a pesar de haber tenido ya contacto con algún subtipo del virus, nunca en toda su vida van a desarrollar ni un pinche condiloma, ni una alteración en el Papa Nicolau o en la colposcopía, ni en nada, la mayoría. Entonces, ¿de qué depende el sistema inmunológico? Por eso les decía yo ayer, a ustedes les harían a todas la búsqueda intencionada del virus del papiloma por PCR. No, Ni más, pero es muy común que luego se los hagan. Inclusive, miren, les comento. Ustedes saben, conocen lo del laboratorio ese de Salud Digna, ¿no? Sí, Es vara, ¿no? Y hacen sus pinches paquetes famosos, ¿no? Y entonces hay un paquete que trae citología, colposcopía y búsqueda intencionada de PCR, de BPH por PCR, por la módica cantidad, no sé cuánto cuesta, pero pues dice, ellas nada más van a hacerse un papá Nicolau. Las señoras dicen, me toca mi papá Nicolau, y como en Salud Digna está re barato, me lo voy a hacer ahí. Entonces llegan y dicen, pues dentro del paquete me hacen la colposcopía y me hacen esta chingadera del BPH, ¿no? Y entonces el Papa Nicolau normal,
negativo. La colposcopía, el colposcopista nada más, no, reacciones inflamatorias, o sea, negativo a lesiones, y el pH sale positiva al 16. Y puta madre, no, y este cabrón ya me hizo de la rechinga, ya me pegó una chingadera con la hija de la chingada secretaria, güera, con razón la veía y, ¿no? Y entonces, pinche problemón, y llegan con nosotros, sin ninguna sintomatología, sin ningún pinche condiloma, angustiadas, ya me va a dar cáncer, ¿quién me lo pegó? Y con citologías normales y colposcopía normal, la revisamos, nada. ¿Qué onda ahí? Salud digna, hacen sus pinches paquetitos y a todos les agarran y les toman. Y nos han llegado varias, que ni siquiera se lo pidió un médico. Lo hicieron porque ella sí se iba a hacer un papá Nicolau. O les digo, a lo mejor se iba a hacer la colposcopía y les encargué ahí la pinche cervix en la T, ¿no? Y ni razón tenían de hacerle lo otro y salen positivas. Pero si no tienen ninguna lesión, y el Papa Nicolau normal, la colposcopía se ve a toda madre el cervix, no hay ninguna lesión, pero pues ya se te angustiaron. Ya traen, no, y entran al internet y, no, no manches, ya me voy a morir de cáncer, ¿sí o no? ¿Cómo ven? Todos abusados, ¿eh? Con los laboratorios. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y a poco, o sea, hay como campañas de vacunación o así? ¿Actualmente? Sí. Es que vea, yo que he querido ponérmela, pero se me hace como ¿Actual? muy caro. No sé si me la dieron muy cara. Pues sí, pero miren, digo, ya tienes años, pero a mí me tocó, mi hija estaba en quinto de primaria, pues que de la escuela nos mandaron el oficio de si autorizábamos o querían que le pusieran la vacuna del virus del papiloma. Cuando estaba en quinto de primaria, la cabrona ya anda en la universidad ahorita. No, pues, pues yo dije, no, pues ya, huevo, ¿no? No se vaya a encontrar a un americanista y luego, hijo de la chingada, se traen hasta quién sabe qué tanta más. Entonces, no, pues sí, pónganselo, ¿no? Obviamente lo que les decía las campañas de vacunación es que luego no cumplen bien las 3 dosis en el momento adecuado. Pero bueno, hay que tratar de que sí se cumplan, ¿no? Cuando se le coloque. Pero sí, pues obviamente son caros. ¿Ya vieron lo que cuesta cada inyección? Pues a mí me dijeron que cada dosis, creo que 2,400. Ándale, cada dosis. Y son 3, ¿no? Sí, Entonces, pues muchas paisanas, pues no le llegan. Digo ustedes, porque son cagalanas, pero nuestras paisanas, pues no. Ahora, ¿ustedes recomendarían la vacunación? pues sí. Sí, Claro. Sí, ¿Sí? Pero miren, las pacientes tienen que entender que lo más importante, repito, es la modificación en el estilo de vida, más que la vacuna. Más que la vacuna es la modificación en el estilo de vida. Básicamente, portarse bien. Y eso se refiere a que solo con tu pareja, que también tu pareja pues, no ande de cochinón, ¿no? De querendón, o también utilizar preservativos, no fumar, y les decía yo, fortalecer el sistema inmunológico, Doc, se está cortando su audio. ¿Ya me escuchan? Ya se escucha mejor. ya se escucha. Ok. Entonces, ¿sí me escucharon o no? Volvemos a lo mismo, el sistema inmunológico es lo más importante en el bicho, ¿eh?
Digo, hay mujeres que, si, puta, nunca tienen un pinche condiloma, nunca tienen una lesión en el cervix, ni en vagina, ni en nada, ni por Papa Nicolau, ni por colposcopía. Y si de repente les hacen una prueba de búsqueda del virus del papiloma por PCR, puta, le salen como de los 40, 39 positivos cada. No, no es cierto, no tantos, pero así, puta, pinche listota. Y nada, ningún problema. Ahora, ¿a esas qué les vamos a hacer? Nada. Pues nada, no, o sea, vamos a modificar el hecho de que tenga el virus del papiloma 16 o el 11. Entonces ahora le vamos a hacer el Papa Nicolau cada 2 meses o cada 3 meses o qué, o cada mes o la colposcopia cada mes. Pues si el ginecólogo sí necesita varo para su nuevo coche, pues entonces a lo mejor sí la cita cada mes para colposcopía, ¿no? Y toma de biopsia o de plano le quita el útero, ya tiene que pagar la letra del carro, no añadir así, ¿no? Pero si no, no, ya no. Entonces, lo más importante es también la prevención secundaria. Entonces, la citología, colposcopía y biopsia dirigida. Y que se les quede bien, no se debe ni hacer diagnóstico final con nada más una colposcopía, ni con nada más un Papa Nicolau, y menos instaurar algún tratamiento, y menos quirúrgico, si no tiene las tres cosas. ¿De acuerdo? Doc, una pregunta. Sí. En embarazadas con lesión maligna de alto grado, ¿vale la pena Sí, hacerles su sí. suponización fría o esperar y al momento de que está Miren, se embarazada, puede realizar esperar procedimiento. a que termine el embarazo? Ahí depende, las semanas de gestación que tiene. ¿De acuerdo? Y dos, obviamente no le van a hacer un cono, un electro, una crío. Bueno, la crío no es menos invasiva, pero menos un cono en el primer trimestre del embarazo. Y tampoco en el tercer trimestre. Si van a hacer algún tipo de procedimiento, lo ideal es hacerlo en el segundo trimestre del embarazo, cuando hay menos riesgo para el feto. Y la otra, si es una lesión, aunque sea de alto grado, pero, digamos, no es un cáncer in situ, entonces puede esperar hasta la finalización del embarazo para ver qué se hace con ese útero, o con ese cervix más bien. Pero sí se pueden hacer procedimientos algunos en embarazada. Inclusive la toma de Papa Nicolau, que yo también he escuchado, algunos médicos le dicen a las embarazadas, no, doctor, es que a mí me dijo mi doctor, mi médico familiar, que no me podía hacer un Papa Nicolau embarazada. No es cierto, ¿eh? Se puede tomar embarazada. Hay que tomarlo bien y explicándole a la paciente o sea, por qué y cómo. Pero sí, lo ideal es hasta terminar la finalización del embarazo, si es que no es tan urgente realizar algún procedimiento. Doctor, entonces a los pacientes con ¿Alguna? BPH que tienen manifestaciones y, Ajá. o sea, si tienen la clínica, les recomendaría, o sea, si quieren embarazarse, ¿cómo que les podemos recomendar? O si pueden embarazarse o Si no. tienen una lesión de alto grado, Ajá, si tienen condilomas o si ya, o sea, ya pasaron por el tratamiento, es recomendable que se ajá. embaracen. Si ya pasaron por cuál tratamiento, Pues es que no sabría, es que yo tengo una tía que tiene BPH, pero siempre, o sea, tenía Ujú. abortos de repetición y le dijeron que era por el BPH. Entonces no sé si era recomendable que se embarazara o si sí fue por el BPH que No, no se daba el no, embarazo. no, el PPH no produce abortos de repetición, ¿eh? Ahí hay que,
antes de las cuestiones infecciosas, inclusive el famoso TORCH, que van a ver en obstetricia, el aborto de repetición, mucho más frecuentes son cuestiones autoinmunes, metabólicas, antes que pensar en cuestiones infecciosas. Y obviamente genéticas, pero eso es mucho más complicado de investigar. Ahora, esto es importante lo que pregunta la doctora. Hay mujeres que tienen antecedente del virus, que le hicieron conos o les hicieron críos, ¿no? O que tuvieron condilomas y se los quemaron, o les pusieron el imiquinol y se les cayó. ¿Se pueden embarazar? Sí. Y generalmente no hay ningún problema para el bebé. 2, ¿tiene que ser a fuerza parto, digo cesárea o no? Pues sí, ¿no? De preferencia. Sí, ¿Por qué? Si no tiene condilomas actuales se tuvo tratamiento, pero ahorita no. en ¿Por qué ese tiene caso que ser? sí sería parto. Podría ser parto, a menos de que tuviera condilomas en el canal, en la vía, o sea, en el canal vaginal o en el introito vaginal, ahí sí está contraindicado. Y en el embarazo, por el cambio, los cambios inmunológicos del embarazo es muy común que puedan salir otra vez los condilomas. O si nunca los tuvo, pueden salir en el embarazo. Pero ya por eso hay que explorar el canal vaginal. Bueno, vía de salida, pues, del feto, o canal de salida, pues. Pero si no tiene problemas, aunque tenga antecedentes del virus, no es a fuerza una cesárea, es ahí condición obstétrica o indicación obstétrica para una cesárea o un parto. No porque no, imagínense, puta madre, ¿cuántos tienen virus o antecedentes del virus? Puta, tuviéramos 80% de cesáreas, cuando lo que queremos hacer es menos cesáreas y más partos actualmente, a nivel, sobre todo institucionales, ¿no? No indica, ¿eh? La vía digo, obviamente, hay veces que luego ponen la indicación de la cesárea, que es que antecedente del virus del papiloma, puta, pero no es una indicación real. Bueno, pero la mujer que tiene antecedente del virus, lo que preguntaba la doctora, sí se puede embarazar, aunque tenga el antecedente, pero lo ideal es que se embarace una vez que ya se controle cualquier anomalía secundaria del virus. Ahora, si tiene una lesión de alto grado y se quiere embarazar, primero hay que tratar esa lesión. Ahí muchas veces hacen, dependiendo del tipo de lesión, electrocoagulaciones o, bueno, en su caso, cono. Pero el problema del cono, si se hace mal y muy profundo, ¿qué es con respecto al embarazo? ¿Qué puede provocar con respecto al embarazo? Que no pueda retener el producto y necesite un cerclaje, pero Esa aún es así no sería efectivo. exacto, es una incompetencia ismicocervical, efectivamente. ¿Qué otra cosa? Antes, para que se embarace, puede provocar cierto problema para embarazarse. Sí, ¿Por qué? disminuiría ¿cómo se llama? El proceso de capacitación de los Eso, espermatozoides. ya platicábamos que el cervix es importante porque ahí se lleva a cabo la capacitación espermática. Y si nos llevamos, órale, con el pinche cono, porque bueno, más amplio para que llevarnos todo, órale, chingue su madre. Y luego pinche sangradero ahí. Pero te llevas todo, entonces se puede alterar el proceso de capacitación espermática en el cervix, claro. Y luego con problemas ya en el embarazo de incompetencia cervical, más riesgo de problemas de sangrado o hemorragia durante el parto, o inclusive distocias. Produce tanta cicatrización el problema de cono o electrocoagulación que luego, aunque empiecen con trabajo de parto, el cervix, por tan fibroso que está, no se abre, se queda, bueno, no cerrado, pero muy resistente, hacen distocias durante el trabajo de parto. Y luego en la cesárea más riesgo de hemorragia, etcétera. Entonces, realmente, repito, sí es complicado esto, pero no hay que hacer conos a lo güey o cuestiones ahí en el cervix si no son necesarias. Y créanme lo que sí, vemos muchas mujeres, inclusive por lesiones de bajo grado, les hacen cono cervical.
Es una mentada de madre. Que dijimos, las lesiones de bajo grado, inclusive 8, 9 de cada 10, aún sin, entre comillas, hacerles absolutamente nada, luego ya no se encuentran. Y eso de entre comillas es por lo que les digo de fortaleciendo el sistema inmunológico. Algunos dan antioxidantes, etcétera. Entonces, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, en dado caso de que no se haya hecho el seguimiento, ya llegó embarazada y está en el primer trimestre, ¿se esperaría hacer el conizaje en algún trimestre en especial o se haría el inmediato? Si es una lesión de alto riesgo. ¿Perdón? O si es un cáncer in situ. Ajá. ¿Sí? Les Sí. decía yo que si es una lesión de alto grado y todavía no cáncer in situ, pues, que a veces es difícil de... Por eso les digo que los patólogos ahí también son muy importantes. Pero bueno, si es una lesión de alto grado, se puede esperar en determinado momento a, a que concluya el embarazo. Ahora, si es un cáncer in situ, entonces sí se puede hacer el cono, pero repito, si se hace muy al principio, o sea, en las primeras 12 semanas, en el primer trimestre, aumenta el riesgo de aborto. Y si se hace al final, aumenta el riesgo de parto prematuro o ruptura prematura de membranas, o sea, en el tercer trimestre, después de las 28 semanas. Entonces, cualquier cuestión de esas, inclusive cuestiones quirúrgicas, que no sean de urgencia, por ejemplo, en embarazadas si tienen un quiste grande, o si tienen un problema de vesícula, que no pueda esperarse hasta que concluya el embarazo, lo ideal es hacerlo en el segundo trimestre. O sea, entre la semana 13 y 27, pongan. Con los riesgos que hay, con los riesgos, o sea, no puedes decir, no, te lo hago en la semana 20 y no te va a pasar nada. No, pues, igual, si se hace mal, pues hay riesgo. Pero digamos que disminuimos el riesgo tanto para la madre como para el feto. Entonces sería lo ideal hacerlo ahí, si es que se tiene que hacer a wiwi. Si no, lo ideal es hasta que nazca el chamaco, pues ya entonces ya podemos hacer cualquier cosa. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? bueno, yo tengo una duda respecto al esquema de vacunación. Por ejemplo, Sí. había pensado que me parece también que en el ISSSTE solamente aplican las 2 primeras vacunas. Que no hay Y lana. ajá, se tiene que aplicar de todas formas la tercera vacuna para que sea un esquema completo. Pero ¿qué pasa Sí, si el paciente no se la aplica? la tercera, si se queda en 2. Exacto. Si se queda en Mira, 2. ajá. No, miren, realmente, como repito, lo ideal es que sean las 3. Y eso es lo que debe de hacerse. Pero realmente se ha visto que desde ya colocarse 2 en forma adecuada, ya hay cierta protección. No la ideal, pero ya hay protección. ¿Y sería válido, por ejemplo, que la paciente cuando se enterara que se tuviera que hacer la 3 se la aplicara, aunque ya fueran años después? Lo que yo les decía ayer es que si ya pasó más de un año, la protección no es la misma. Entonces, si ya pasó más de un año, la verdad es que lo ideal es que se coloque otro esquema, si es que se lo va a colocar. Si no, pues ya quedarse con 2 realmente, ¿eh? Pero entonces sí puede volver a aplicarse su esquema desde el inicio. Claro, las 3, si tiene la posibilidad. Me refiero a Ok. lo económico, ¿no? Doc, y si por ejemplo aquí recibieras las 2 del ISSSTE y tú pues ya te la sabes, entonces vas y le pones la tercera en el particular, ¿tendría algún Sí. pedo relacionado pues no sé, supongo la marca, etcétera? No. Bueno, sí, obviamente, digo, lo ideal es que sea la misma marca, pero realmente con respecto a eso, no hay tanto problema. Sí, es decir, sí sucede eso, varias veces, digo, nos ha tocado pacientes que les colocan las 2 primeras en alguna institución y que por motivos de que a lo mejor ya saben, no, es que ya no la tenemos y es que ya me toca y no la tenemos y ella tiene la posibilidad de colocarse la tercera.
A lo mejor no en el tiempo adecuado, pero un poquito desfasado y se lo puede colocar, se lo coloca y con eso ya estuvo, ¿eh? Gracias. Sí. Os repito, sí, o sea, no, aquí lo que miren, lo principal que también quiero que les quede es que no hay que engañar a las pacientes. O sea, no por, incluso, mire, se oye feo, pero luego hay muchos médicos y desgraciadamente ginecólogos inclusive, por sacar lana, esto de cuestión de displasias, lesiones, colposcopía, etcétera, se presta a muchas cosas. Entonces, miren, como algún ortopedista, el jefe de ortopedia de aquí del hospital, les decía a los internos cada vez que los recibían en los cursos de inducción en el hospital, les decía, miren, doctores, al final les comentaba, digo, el dinero, pues, para eso chambeamos, ¿no? Pero miren, si chambeamos además y nos gusta lo que hacemos y además, pues nos pagan por eso y etcétera. Pónganlo, no lo pongan el signo de pesos delante de los pacientes, pónganlo atrás de los pacientes. La lana va a llegar, pero seamos éticos, honrados. Y como decía mi padre alguna vez, miren, robar es malo, pero robarle a uno que no tiene es una inventada de madre. Y nada más porque, pues realmente, o sea, te dicen, oiga, le va a dar cáncer, ya tiene una lesión, que hijo de la chinga, si no le hacemos algo, se va a morir mañana. No es tener madre, ¿eh? Entonces, hay que leer y hay que ayudarles a las pacientes, en serio, porque ellas llegan angustiadas. Llegan, pues imagínense todo lo que leen, lo que les dicen, llegan con un sufrimiento y todavía nosotros les agregamos algún otro problema por nuestras pendejadas o por nuestros atasques, entonces no se vale. Entonces hay que hacerlo bien, pues, ¿no? Ayudarles bien. La única manera que nosotros como médicos podemos ayudarles es con conocimiento. Ya saben ustedes que el médico no deja de leer y estudiar y prepararse nunca. Un médico que piensa que lo sabe todo es un médico que está muerto, está acabado, pues. Entonces, ustedes nunca dejen de leer, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de prepararse, por beneficio de nuestros pacientes, porque lo único nosotros en medicina siempre hablamos de probabilidades, nunca de certezas. El único que tiene la certeza absoluta es el que está allá arriba, ¿no? Y no hablo del oncólogo, que ese sí se codea con Dios ahí, ¿no? Sino o sea, el único que sabe es de allá arriba. Nosotros hablamos siempre de probabilidades, ¿no? Pero pues obviamente nos acercamos más a lo real cuando estudiamos, cuando leemos, cuando nos preparamos, ¿no? Si no lo hacemos, pues no. Nada más seguimos luego usos y costumbres y pendejadas que nos enseñan. Entonces no se contaminen, ¿eh? Lean, estudien. ¿Alguna otra duda? Le puedo hacer una pregunta, pero es Sí. que no tiene que ver con ahorita ¿Con esto? BPH. Lo que No, pasa dime, es que dime. estaba leyendo, no, es otra cosa, es que estaba leyendo y en la FDA salió una restricción en cuanto al uso de la copa menstrual, porque dice que Ujú. debilita la musculatura vaginal y modifica el pH. Entonces no sé si, porque pues hay muchas partes donde la recomiendan. Sí, fíjate que salió eso. Pero miren, realmente no está tan demostrado. O sea, sí lo sacaron, pero realmente es como les digo mucho en medicina, que sea, por ejemplo, lo que sale ahorita, después salen diciendo, no, ya salió otra cosa que mejor sí, ¿no? Obviamente, sí es un riesgo, lo de la copa menstrual sí es un riesgo para algunas alteraciones, sobre todo en el pH, riesgo, ¿eh? Alteraciones en el pH vaginal y aumento, riesgo de mayores infecciones de transmisión sexual por ese cambio en el pH de la vagina. Y en cuanto a la musculatura, depende. O sea, sí aumenta el riesgo, pero no, les digo que no son certezas. Entonces, cualquier cosa que leamos,
tratemos de buscar cosas que sí son hasta cierto punto ya demostradas. No creer, porque, y eso se lo digo a los residentes, ¿no? Luego empiezo a ver que empiezan a recetar un medicamento pues ahora qué madres, que estos, qué chingado, a todas les dan esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues es que llegaron los del laboratorio, ya saben, la que está buenona, ¿no? Y entonces llega con los doctores, no, que miren, les traigo este medicamento que es la panacea de la chingadera esta, y no, y quién sabe qué, y pues sí, obviamente volvemos a lo mismo, si no leemos, pues a toda madre, y ahí vamos, todos con esa pendeja. O es lo que sirven los pinches congresos actualmente, ¿no? Todos los nacionales, nada más para que nos den ¿cómo se llama? Comerciales de uno, dos, tres medicamentos, y ya después es lo que demos todo el pinche tiempo. Hay que leer, por eso les digo que hay que leer. Pero sí ha salido algunas cosas sobre eso, doctora, pero nada está totalmente demostrado con respecto a eso. Sí hay un riesgo mayor para modificar un poquito el pH y aumento de infecciones de transmisión sexual. Eso sí, pero no, o sea, mucha mujer lo utiliza y sin ningún problema. Y con la musculatura, pues sí, también, pero no está demostrado, ¿eh? Ah, ok, porque también había leído que igual aumenta el riesgo de prolapso, pero supongo que es porque No. no. ¿Supones qué? Ah, perdón, es que suponía que era pues de alguna copa que tuviera un material como más rígido y que Exacto, ajá, y que la mujer no se lo supiera colocar bien, que la exacto. Tiene que vacío. ver con la colocación, etcétera, exactamente, y con algún tipo de lesión. Para que haga prolapso, inclusive, bueno, creo, a ver si nos da tiempo de tocar un poquito sobre lo de prolapso, cuando veamos menopausia y eso, tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? Entonces sí, si quieres después lo vemos. Ok, gracias, Aki, perdón por el No, cambio. no, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, mis doctores? Y en el caso de, por ejemplo, lo que mencionaba ayer de la presentación clínica en forma de U, o sea, Ajá. podría decirse que va asociado la infección por VPH con la atrofia urogenital. Sí, también. En la etapa perimenopausia, en la menopausia sobre todo, sí se asocia a eso, porque al haber atrofia, o lo que llaman ahorita síndrome urogenital, también se modifica el pH de la vagina, disminuye la fortaleza de la vagina contra infecciones, incluida esta, y entonces se hace más propensa, aparte de que la zona de transformación se modifica en cuanto a su localización, y entonces la mujer se hace más propensa a adquirir este virus. Y si además le agregamos que en ese periodo o ya son diabéticas, o ya son hipertensas, o ya son obesas, o ya les vale madres el ejercicio. ¿Sí? Pues entonces todo se va acumulando para que la mujer tenga más riesgo de tener esas infecciones. O que se incremente otra vez la persistencia de este virus cuando a lo mejor tuvo contacto con él, no en este momento, sino a lo mejor hace 10 años o hace 15 años, etcétera. Por eso esa prevalencia no famosa. Gracias, doc. Sí, maestrazo. ¿Alguna otra cosa, mis doctores? Digo, es un tema que se presta a mucha eh, pues plática, controversia y eso. Y hay que seguirle leyendo, ¿eh? Pero pues es un hecho que las mujeres con cáncer cervicuterino, pues está inmiscuido el virus del papiloma, ¿no? Entonces necesitamos impactar en eso. Les decía yo que lo más fácil que tenemos es el Papa Nicolau, entonces no es posible que nuestras mujeres se nos sigan muriendo de cáncer cervicuterino secundario a que nunca se hacen un Papa Nicolau, que pasan más de 5 años sin hacerse un Papa Nicolau. Es más increíble. Y créanme lo que si piensan que son de las mujeres que viven hasta casa donde llega el viento y se regresa, no es cierto. Entonces como médicos, tenemos que impactar en nuestras mujeres. Entonces sí necesitamos ayudarles, pues, y que ellas sepan que el Papa Nicolau es muy importante. La colposcopía no sustituye al Papa Nicolau.
Y bueno, todo se tiene que tener las 3 cosas para inclusive hacer una cuestión o un diagnóstico definitivo de esto, ¿no? O de alguna lesión. ¿Sí, mis doctores? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. oigan, un favor, ¿será posible que nos conectemos otra vez mañana en lugar del viernes? Sí, Sí, doctor, sin problemas. Miren, Sí, el viernes doctor. no voy a poder a la 1, entonces a ver si puede ser mañana. Les decía yo que los jueves generalmente les digo que no, porque sí tengo clases con los residentes y generalmente empezamos como a las 12. Entonces yo quiero echarle velocidad con los resistentes y llegar bueno, conectarme a la 1 con ustedes. Si no me ven conectado a la 1, me esperan ahí un poquito, 1:10, 1:15, pero yo me conecto mañana entonces con ustedes. ¿Sale? En lugar del viernes, ¿va? Sí, doctor, sin problemas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Vamos a empezar con una enfermedad, una patología que es más frecuente de lo que imaginamos, pero que muchas veces es difícil de diagnosticar. Y creo que ya les platiqué en alguna clase de un caso de esta patología. Si no, les cuento otro caso. Por ejemplo, llegó una mujer, llegaba hace años a urgencias, una chica, tenía 18, 19 años, con epistaxis. Bueno, primero pensaron que era epistaxis. Decía, pues es que vengo sangrando por la nariz y un chingo, cabrón. Entonces llegaba, le hacían ahí en urgencias su pinche taponamiento ahí en la nariz, la chingada, ya veían que medio se le paraba, no se le paraba, llamaban a los de otorrino, ahí le quemaban la chingada y ya se le quitaba. Y poquito tiempo después llegaba otra vez, cabrón, ¿no? Y después dijeron que era hemoptisis y la chingada, o sea, y luego ya algún urgenciólogo más abusadón, pues se dio cuenta que era con cada menstruación. O sea, cada vez que menstruaba, empezaba a menstruar y pinche sangradero por la nariz. ¿Ahora qué pedo? ¿Qué era? ¿O qué es? ¿Alguien sabe? ¿O qué puede ser? Que coincidía con el ciclo menstrual. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? ¿Naiden? No, Doc, ni idea. Tiene que ver algo como... Es catamenial el término, pero no me acuerdo. ¿Es epistaxis catamenial o algo así? ¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, sí puede ser nombrado así, pero está muy mamador eso, pero ¿qué enfermedad puede tener esta paciente? Entonces ya nos llamaron y vimos, a ver, alguien puso ahí que yo creo que no tiene. Endometriosis. Alondra Díaz, exactamente. Vamos a leer sobre endometriosis. ¿De acuerdo? Algunas llegan con rectorragia, hematuria. Entonces, léanse todo lo de endometriosis. Las teorías del por qué se da la endometriosis, por qué causa infertilidad, dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, etcétera. Y vamos a ver los tratamientos, sobre todo los médicos con ustedes. ¿Va? Entonces, échense una leída con endometriosis. No es un tema tan largo, no nos vamos a tardar tanto como estos temas que hemos estado viendo, pero es importante verlo, porque les digo que no es tan infrecuente este problema, desgraciadamente. Entonces lo empezamos a ver mañana, ¿va? Claro, Doc, gracias. sí, doctor, nos vemos mañanita. Órale, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Adiós.